homenaje de nuestros mayores al Dios mismo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, misterio de fe y comunión, sacrificio de la propia vida que se ofrece y se da a los demás, cuerpo y sangre, comida y bebida que hace y nutre la comunidad. Sos la fiesta de cada semana que resume y celebra el amor que perdona y hermana y es sincera reconciliación. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del mar. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo amor. Nuestra propuesta será compartir todo en tu nombre, Jesús. Buenas tardes, nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entramos en esta segunda parte del Adviento en lo que hace a su tramo final, sobre todo los días de feria, los días de semana. Del 17 de diciembre en adelante, cada día está marcado por alguno de los textos que nos ponen en situación respecto del momento del nacimiento, todo lo previo al nacimiento de Jesús, en cuanto a la historia que se nos relata justamente de aquel acontecimiento central. Esto significa estar en sintonía con el actuar de Dios. Por eso lo celebramos y que su paz esté con todos ustedes. La liturgia de la palabra nos va a llevar a un texto que suele ser muy pesado, aunque suene raro decirlo así de la palabra, ¿no? Nombres, lo que es la genealogía de Jesús, en la versión de Mateo. Y esto tiene que ver con el deseo de ubicarlo a Jesús en la historia de un pueblo, que es lo mismo que decir hablar del Dios que trabaja en la historia del hombre y construye una historia con el hombre. Sin embargo, nos cuesta meterlo a Dios en nuestra propia realidad y pensar nuestra realidad desde el sentir y el querer de Dios. Porque no siempre vivimos esto, pedimos perdón. Jesucristo, que prometiste estar siempre con nosotros y estás siempre con nosotros, Señor, ten piedad. Jesús, que sos la manifestación más plena de Dios al hombre, Cristo, ten piedad. Jesús, que nos seguís revelando una palabra que tiene la capacidad de transformar nuestro corazón y la historia. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Padre, Creador y Redentor del hombre, tú quisiste que tu palabra se encarnara en el seno de una madre siempre virgen. Concédenos participar de la vida divina de tu Hijo único, así como Él asumió nuestra misma naturaleza humana, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Vamos a compartir la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. Jacob llamó a sus hijos y les habló en estos términos: reúnanse para que yo les anuncie lo que les va a suceder en el futuro. Reúnanse y escuchen, hijos de Jacob, oigan a Israel, su padre. A ti, Judá, te alabará tus hermanos. Tomarás a tus enemigos por la nuca y los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Judá es un cachorro de león. Has vuelto de la matanza, hijo mío. Se recuesta, se tiende como un león, como una leona. ¿Quién lo hará levantar? El cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus piernas, hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Rezamos con el Salmo diciendo que en sus días florezca la justicia. Que en sus días florezca la justicia. Concede, Señor, tu justicia al Rey y tu rectitud al descendiente de reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Que en sus días florezca la justicia. Que las montañas traigan al pueblo la paz y las colinas la justicia. Que Él defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos de los pobres. Que en sus días florezca la justicia. Que en sus días florezca la justicia y abunde la paz mientras dure la luna. Que domine de un mar hasta el otro y desde el río hasta los confines de la tierra. Que en sus días florezca la justicia. Que perdure su nombre para siempre y su linaje permanezca como el sol. Que Él sea la bendición de todos los pueblos y todas las naciones lo proclamen feliz. Que en sus días florezca la justicia. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sará, y la madre de estos fue Tamar. Fares fue padre de Esrom, Esrom padre de Aram, Aram padre de Aminadab padre de Nasón, Nasón padre de Salmón, Salmón fue padre de Boz, y la madre de este fue Rahab. Boz fue padre de Obed, y la madre de este fue Ruth. Obed fue padre de Jesé, Jesé padre del rey David. David fue padre de Salomón, y la madre de este fue la que había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboam, Roboam padre de Abías, Abías padre de Asá, Asá padre de Josafat, Josafat padre de Joram, Joram padre de Osías, Osías fue padre de Joatán, Joatán padre de Acaz, Acaz padre de Ezequías, Ezequías padre de Manasés. Manasés fue padre de Amón, Amón padre de Josías, Josías padre de Jeconías y de sus hermanos durante el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliasim, Eliasim padre de Azor, Azor fue padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquim, Aquim padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob, Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. El total de las generaciones es, por lo tanto, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta el destierro de Babilonia, 14 generaciones. Desde el destierro en Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Son estos textos del Evangelio que a veces los salteamos, ¿no? Mucho nombre, parece casi aburrido, o si no, suele ser a veces libros o textos o párrafos más de estudio. Entonces tratamos de ver a cada uno de los personajes, la simbología del número 14. Y creo que la propuesta del texto va por otro lado, ¿no? Es interesante el primer dato. Mateo comienza su obra con este texto. Lucas no. Lucas lo va a presentar después de todo el Evangelio de la infancia, ya en el capítulo 3. Esta diferencia ya está marcando algo. A Mateo le interesa sobremanera colocarlo a Jesús dentro de una historia. En Lucas está al revés, es ascendente y llega hasta Adán. Hay una mirada universal. Mateo es descendente y comienza con Abraham, donde comienza una historia que Dios empieza a escribir con y para el hombre. Sin duda que este es el primer sentido, por eso la liturgia coloca el texto de Mateo, no el de Lucas. Porque le interesa mostrarlo a Jesús dentro de una historia. Desde esto podemos entender primero cómo cada personaje fue marcando una especie de mojón en la construcción de un desarrollo donde Dios fue hablando y mostrando su presencia con su pueblo. Y entonces ya tenemos una primera propuesta, que es descubrir que Jesucristo se mete en la historia, es el Hijo eterno de Dios, hecho hombre, que se hace uno de nosotros, se encarna para seguir construyendo una historia. Y desde ahí entendemos que cada uno estamos formando parte de esa historia. Muchas veces pensamos que Dios escribe con otros, ¿no? Y entonces nos impactamos ante personajes determinados. Y nosotros pareciéramos ser espectadores de lo que acontece. No, cada uno somos llamados a formar parte de esta historia. Yo diría más, nos guste o no, somos parte de la historia. Y según la respuesta que tengamos, vamos a ser constructores de la historia o vamos a pasar simplemente como parte de una historia. Ninguno sabemos lo que Dios pensó para nosotros, pero sin duda pensó algo para nosotros. Lo segundo, aparecen nombres muy diversos, inclusive aparecen mujeres. Algo que en su momento también era medio extraño, ¿no? No nos olvidemos que en la época que esto se redacta y en toda la historia de Israel, la mujer era la pertenencia del varón. Obviamente hoy diríamos es un escándalo, y sí, pero era parte de la cultura. Sin embargo, el autor coloca mujeres. Y en algunos casos coloca mujeres que parecieran en principio no responder a lo normal de la obra de Dios. Esto es interesante. Aparece citada sin nombre, ¿no? La mujer de Urías. Sabemos que eso en el fondo fue una escena y una acción que no respondía al pensar de Dios. Aparece Ruth, que no era judía. Dios escribe la historia como quiere. Y esto sin duda es el primer gran dato que nos presenta la liturgia al comenzar esta segunda parte, ¿no? En el 17 de diciembre.
El misterio de la encarnación se ubica dentro de una historia de salvación, dentro de la historia humana y convocando a todos nosotros a construir una historia según el sentir y el querer de Dios. Esto es parte de la fe. Creer no es una mera experiencia religiosa, pasiva, espiritual, fuera de la realidad. Creer es vivir la certeza del Dios con nosotros y entender que somos llamados por Dios a formar parte de esta historia. Seguramente nunca saldremos en un libro ni una genealogía, pero sí tenemos que creer que según lo que hagamos, construimos esa historia. Está la llamada y está la responsabilidad. Esta es nuestra vocación, esta es nuestra misión. Esta es nuestra identidad. Reproducir en nosotros el proyecto de Jesús. Hijo, para que la buena noticia del reino crezca. Nadie está en la vida de relleno. Nadie. No solamente somos el resultado de historias anteriores a nosotros, sino que nosotros mismos somos parte, eslabón de historias que se fueron construyendo. Con más apariencia de utilidad o no, con más importancia o no, importancias a veces relativas. Pero en el pensamiento de Dios, que Dios siempre escribe con el hombre, con la persona humana y nunca sin él o sin ella, nosotros formamos parte de esta historia. Seguramente ninguno salgamos en ningún libro, pero de nuestra respuesta depende que otros crean o no crean. De nuestra fidelidad depende que el proyecto de Dios continúe o al menos en un lugar se trabe. El acontecimiento de la encarnación de Jesús lo limitamos generalmente a María y a José. Pero muchos anteriormente formaron parte de ese proyecto. Nos suele pasar que en el momento que acontecen hechos no entendemos por qué pasan. A veces nos pasa que a la distancia podemos llegar a descubrir que algo que hemos vivido se volvió causa de un presente. Pero algunas cositas. Y sin embargo son muchas más. Por eso nosotros formamos parte de esta historia que Dios sigue y quiere seguir escribiendo para que el reino suyo crezca en medio de los hombres. Nos pide que nosotros colaboremos. Cada uno respondemos. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan y este vino,
fruto de la tierra, de la vid, del trabajo del hombre, lo recibimos de tu generosidad y ahora lo presentamos. Él sea para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Los invito a rezar juntos y a ofrecer nuestra vida y nuestro compromiso, porque construye una historia. Alguien hizo el pan, alguien hizo el vino. Eso permitió que hoy celebremos. Y que esto lo unamos para que sea agradable a Dios, que es nuestro Padre. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre, santifica las ofrendas de tu Iglesia y danos en estos sagrados misterios el pan del cielo que repara nuestras fuerzas, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre, por Cristo Señor nuestro. A Él, que había sido anunciado por los profetas, la Virgen Madre lo llevó en su seno con amor inefable. Juan Bautista proclamó la inminencia de su venida y reveló su presencia entre los hombres. El mismo Señor nos concede ahora preparar con alegría el misterio de su nacimiento, para que su llegada nos encuentre perseverantes en la oración y proclamando gozosamente su alabanza. Por eso con los ángeles y los santos te aclamamos diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Padre, acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo electo Martín, nuestro administrador Fernando, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Que venga tu reino es expresar que creemos que el proyecto de Dios se va realizando a lo largo del tiempo. Y esto reclama de nosotros hacer la voluntad. De nosotros también depende que Él mismo crezca. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus amigos, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, vos que vivís y reinás por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús esté con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, Señor de la historia, el corazón de lo que Dios le propone al hombre. En Él se ilumina todo lo antiguo. Él le da sentido al hoy y al mañana. Él nos muestra el camino porque Él es el camino. Él es la vida, Él es la verdad. Felices por escucharlo, felices por participar en su comida. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Padre, alimentados con el don, te pedimos que encendidos por el fuego de tu Espíritu, brillemos como lámparas resplandecientes en presencia de tu Hijo Jesucristo, que ya viene a nosotros, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Mañana no tenemos misa acá, no vamos a celebrar a través del Facebook de la parroquia, porque mañana a las 7 de la tarde tenemos la misa de despedida de Monseñor Ham. Nuestro obispo auxiliar fue
fue nombrado obispo coadjutor para la diócesis de Venado Tuerto, ya no es más nuestro obispo auxiliar, y mañana lo despedimos a las 19 horas, una misa en la Plaza San Martín a la altura de la catedral, en la explanada. Así que la invitación está abierta y como consecuencia no tenemos nuestra misa a las 7 de la tarde acá por nuestro Facebook. Así que mañana no nos veremos por acá, despedimos a Monseñor Ham. El Señor esté con ustedes, a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alegres por esta historia que Dios escribe, comprometidos en formar parte de ella, nos vamos todos alegres y en paz. Le pedimos a María que nos ayude a responder con su misma fidelidad. Give me